Buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia, en especial al concejal de Patrimonio Histórico, a Miguel Ángel Jiménez, y al arquitecto del estudio Yamur, a Pedro Gurriarán, y a todos los medios de comunicación aquí presentes y a los vecinos que nos podéis seguir por Radio Victoria. Como sabéis, el pasado 18 de agosto dábamos aquí mismo una grandísima noticia. Anunciábamos el primer plan director del patrimonio histórico de Rincón de la Victoria. La casualidad ha querido que justamente 6 meses después de esa presentación, hoy 18 de febrero, volvamos a estar aquí para presentar el documento final de ese plan director y sus conclusiones. Y yo creo que os va a gustar a todos esas conclusiones y esa estrategia que hoy vamos a presentar. Tal y como decíamos por aquel entonces, este plan director es un proyecto muy ambicioso, es una hoja de ruta para los próximos años. Será nuestra herramienta, cuando decimos nuestra, no es de este equipo de gobierno, sino de este equipo de gobierno y corporaciones venideras para actuar sobre nuestro patrimonio histórico. Han sido 6 meses de trabajo intenso en el que ha participado un equipo multidisciplinar y que arroja un documento final de 665 páginas. Tenéis tiempo, pues será un documento de lectura intenso, interesante y durante meses, ¿no?, para poder verlo e interiorizarlo. Se han registrado 123 fichas con distintos elementos patrimoniales y la principal conclusión es que Rincón de la Victoria es una ciudad rica en patrimonio. Este plan director se aprobará la próxima semana en el pleno ordinario de este mes de febrero y esperemos que cuente con el respaldo de todas las fuerzas políticas, a las que se le ha hecho una presentación específica antes de hacerlo hoy públicamente en rueda de prensa y en el Pleno, para que tengan conocimiento de este documento. Así que más transparencia no cabe en la elaboración de este documento. Quiero recordar que este Plan Director de Patrimonio Histórico de Rincón de la Victoria constituye el primer plan director de esta índole que elabora este municipio, e incluso yo creo que es uno de los primeros de la provincia de Málaga y uno de los pocos de Andalucía que toma como ámbito de actuación el término municipal al completo. La elaboración del propio documento ha costado con 3 fases, tal como ya habíamos anunciado. La primera es recopilación de información, la segunda de elaboración de fichas y la redacción ejecutiva del mismo. La metodología de estudio y exposición llevada a cabo es sin duda muy analítica y rigurosa. Con la redacción de este plan director se ha buscado definir un diagnóstico valorando las necesidades para conservar y difundir de una forma adecuada el patrimonio histórico de nuestra ciudad. Se establecen criterios y pautas técnicas para acometer en una horquilla temporal coherente, que hemos establecido en 10 años, pero eso es movible, ¿no? Puede ser anterior, según los recursos económicos, se puede conseguir ese objetivo anterior o posterior, si no hay recursos o surgen nuevas expectativas. Así que, como he dicho, se acometerá coherentemente en 10 años los proyectos técnicos necesarios para acometer íntegramente el plan. Es un plan ambicioso a la vez que realista, en el que se abarcan elementos que datan desde la prehistoria hasta lo más reciente, ya en el siglo XX. Es una clara apuesta de este equipo de gobierno por el patrimonio histórico de todo el municipio, en el que a través del proceso de participación ciudadana hemos querido sumar interesantes aportaciones y colaboraciones que han enriquecido aún más el documento. No solo se ha elaborado un documento con las aportaciones de los técnicos municipales y el propio conocimiento del área y de la empresa Yamur, sino hemos abierto un proceso de reuniones con colectivos, con asociaciones y vecinos, y además abrimos un proceso de participación ciudadana. Este es un documento, es un plan de todos los ciudadanos del Rincón de la Victoria. El objetivo de este plan director es diagnosticar el estado actual del patrimonio histórico local, definir una planificación a 10 años vista, por orden de prioridades y con un presupuesto general, y crear una base de datos de todos los elementos estudiados con situación y fichas individualizadas.
Se actuaría sobre nuestros monumentos, sobre nuestro patrimonio arqueológico y sobre nuestro patrimonio etnológico, que es, como podréis comprobar, muy rico y variado. El plan director ha definido hasta 5 zonas prioritarias para trabajar: la zona del Cantal, la zona de Besmiliana, la zona de la Villa Romana, la zona de Benagalbón y su cerro, sobre todo el Tío Cañas y Cerro Bartolo, y la zona de Granadillas Capitana con el Torreón de Albendas y otros elementos. 3 serían las fases de actuación durante estos primeros 10 años que analizo a continuación. Insisto en que se hace así porque es un proyecto realista y para que sea viable. Fase 1. La fase 1 comprendería desde el año 2022 a 2024. Contaría con un presupuesto de 1.580.180 euros y en la que se llevaría a cabo las distintas actuaciones: estudios arqueológicos, análisis constructivo y planimetrías, obras de consolidaciones urgentes y la puesta en valor del Castillón de Besmiliana. Fase 2, 2025-2028. Contaría con un presupuesto de 3.868.249 euros. Es una fase mucho más potente porque en la primera hay una parte importante de estudio arqueológico, planimetría, de preparación de las distintas actuaciones que se van a ir llevando en las distintas fases, que es muy importante y, como sabéis, estos expedientes son pues muy laboriosos porque también necesitan luego las autorizaciones de la Junta de Andalucía, que es quien tiene la última palabra a la hora de hacer una actuación concreta. Esta fase 2, como he dicho, 2025-2028, contaría con un presupuesto de 3.868.249 euros y en la que se llevaría a cabo las siguientes actuaciones: obras de consolidación de Torres del Cantal y Torres de Benagalbón, además de la Casa Fuerte Besmiliana. Construcción del Museo de Rincón de la Victoria, un gran hito, un hito importantísimo. Creación de una red de recorridos patrimoniales. La propuesta de este documento es crear al menos 4 recorridos con una temática y organización muy clara. Y paso a desarrollar cuáles serían esos recorridos patrimoniales. 1, las cuevas prehistóricas, ese primer recorrido, que como es obvio, en la zona del Cantal, tomando como centro de distribución las instalaciones de la Cueva del Tesoro, la Cueva de la Victoria y el Parque Arqueológico del Mediterráneo. Segundo recorrido, la ciudad andalusí de Besmiliana, visitando los restos conservados y puestos en valor de despoblado medieval, con 2 puntos fundamentales, que es el Castillón y el nuevo museo, centro de interpretación. Recorrido 3 sería la Villa Romana de Torre de Benagalbón, organizado sobre todo a partir del espacio de musealización que estamos realizando de la Villa Romana, las termas y todo su entorno. Y 4, las alquerías medievales. Yo creo que esta es una parte más desconocida de nuestro municipio, pero muy rica y variada, y que podéis ver en ese documento. A partir de una información previa, en el Centro de Interpretación de Besmiliana se propone un recorrido a través del arroyo Granadilla y los senderos del Holgado y la Capitana para visitar este y otros yacimientos del sector B, donde están todas estas alquerías medievales. Y dentro de esa fase 2 todavía queda la puesta en valor de la zona 2 del yacimiento de Besmiliana. El yacimiento de Besmiliana es muy amplio, muy rico y necesita distintas fases de actuación en las zonas que se han marcado. Fase 3, del 2022 a 2031, que es la última, contaría con un presupuesto de 1.038.482,50 euros y en la que se llevaría a cabo obras de consolidación. Seguimos con la obra de consolidación, puesta en valor del Torreón de Albendas, puesta en valor de la Torrecilla, puesta en valor de las termas romanas y recuperación de espacios de la Villa Romana y publicación y congreso científico. Todo esto está de esta forma planificada, pero como he dicho anteriormente, algunos elementos se pueden adelantar o retrasar por las circunstancias que sea, pero como hemos visto es un cronograma y una planificación muy bien detallada y en función de cómo técnicamente nos los ha orientado para que sea un éxito y se llegue a esos objetivos. En definitiva, este plan director nos arroja una serie de conclusiones. Rincón de la Victoria cuenta con un rico patrimonio de diferentes épocas. Necesitamos conservar y protegerlo de forma planificada. Debemos poner en valor los principales yacimientos y crear redes de difusión y gestión.
Necesidad de construir un museo en Rincón de la Victoria y conservar y valorar nuestro patrimonio etnológico. Pero, como decía, y voy terminando, este plan director es un proyecto ambicioso, pero realista, porque se desarrollará por fases dentro de 2022 a 2031 y que contaría con una inversión global de 6,4 millones de euros. Proyecto realista y participativo, sobre todo. Yo quiero felicitar al concejal por el gran trabajo que está realizando, no solo en este elemento, sino en otras actuaciones, con una gran profesionalidad y todos los hitos muy bien marcados. Al equipo de Yamur Arqueología y Arquitectura, está aquí Pedro, pero está ahí también parte de su equipo, y a los autores de este documento, que también son los vecinos de Rincón de la Victoria. Así que estamos de enhorabuena. Yo hoy un día muy feliz para mí, porque me gusta muchísimo la protección del patrimonio arqueológico y de nuestra historia, es fundamental, y yo creo que hoy damos un paso importante para su recuperación y puesta en valor. Así que muchísimas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias por acompañarnos hoy aquí en esta presentación. Y el alcalde lo ha explicado perfectamente, ¿no? Lo que es el significado de este plan director, el objetivo, el contenido y el trabajo que hemos desarrollado en este documento. Me gustaría destacar, ¿no? O me quedo con dos términos que ha reiterado el alcalde en varias ocasiones, es que para definir este plan director, ¿no? Y es que es un plan ambicioso y realista. Por un lado, podemos decir que es ambicioso no solo porque nosotros nos hemos marcado unas metas muy altas, sino porque el propio municipio de Rincón de la Victoria y los vecinos así nos lo han demandado. Y ejemplo de ello es esa necesidad, ¿no? que vemos en ese conocimiento que tiene la población, nosotros en mayor o menor medida, de que Rincón de la Victoria cuenta con un patrimonio de un valor y de un nivel significativo. Pero eso hasta el momento es una intuición, ¿no? Igual que una intuición que podemos tener ese conocimiento de que hay intervenciones o elementos en los que tenemos que intervenir, ¿no? Para que no se pierdan y ponerlos en valor. Pero hasta este momento eso eran intuiciones, ¿no? Intuiciones o ese conocimiento. Con este documento, todos esos elementos y esa ambición que ha comentado el alcalde de tomar como ámbito todo el municipio de Rincón de la Victoria, están ahora registrados, catalogados y con una planificación, que es lo más importante, se planifica para recuperarlo, consolidarlo y ponerlo en valor. Eso es lo importante de este documento. Y esa planificación tiene su origen aquí abajo, quería que estuviera presente hoy en la rueda de prensa, que es nuestra Agenda Urbana 2030. El pasado mes de septiembre, el Pleno de esta corporación, del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, aprobó esta hoja de ruta que se ha puesto el municipio de Rincón de la Victoria, ¿no? Un modelo de ciudad que tenemos que alcanzar para 2020-2030, que está alineado con la Agenda Urbana Española, con la Agenda Urbana Andaluza y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la ONU. En este sentido, específicamente, tenemos aquí dos ODS que se cumplen con este plan director, que es el ODS 8 y el ODS 11, porque esa propuesta de ampliar, ¿no? ese patrimonio, ponerlo en valor, también amplía la oferta turística del municipio a esa oferta cultural, ¿no? de poner en valor de una forma sostenible y crea empleo, crea trabajo, crea cultura y nos ayuda a tener ese objetivo de ciudades más inteligentes y más sostenibles. Además, el propio documento del plan director está contemplado en el plan de acción de la Agenda Urbana. Con la aprobación de este documento estamos cumpliendo esa agenda urbana, ese plan de acción que nos marcamos en el trabajo de estos últimos años, en el que elaboraron distintos grupos políticos, colectivos, agentes culturales y sociales para redactar esa hoja de ruta. Eso por un lado. Y por otro lado, ha comentado el alcalde y ha utilizado la palabra realista. Y efectivamente, estamos en un documento técnico que ha elaborado un equipo multidisciplinar en el que han intervenido arquitectos, arqueólogos, historiadores, y por eso aquí públicamente quiero agradecer y felicitar al equipo de Yamur por el gran trabajo y el intenso trabajo que está contenido en este documento. Y también al proceso de participación ciudadana que ha mencionado el alcalde, porque de él hemos tenido muchas aportaciones y hemos conocido muchos colaboradores que han aportado al documento.
Y una de las cuestiones que en esas reuniones mantuvimos, que nos pedían los propios vecinos de que no nos centráramos solo en el patrimonio de titularidad municipal, ¿no?, en los grandes elementos, los BIC que todos conocemos, sino que potenciáramos y recogiéramos ese gran patrimonio etnológico que tenemos. Y la propia planificación del plan dividimos de una forma ordenada, ¿no?, el municipio en dos sectores, el sector A y el sector B, divididos por la gran brecha, ¿no?, que es la autovía de la A7. El sector A, que es la parte del suelo consolidado, se han registrado más de 40 fichas de las 123 que mencionaba el alcalde, de elementos que se registran, ¿no?, y se marcan las pautas. Pero en la parte norte, la parte más rural, no urbanizable, hay más de 80 elementos recogidos que antes no eran elementos relevantes, no estaban en la carta arqueológica y ahora por primera vez se registran y se datan y se ponen en valor, pues, cortijos, eras, acueductos, muchos sistemas hidráulicos que por fin se documentan y se recogen. Y en el propio plan también se plantea, pues, esa colaboración con esa propiedad privada, ¿no?, pues a través de incentivos, de ayuda, no solo de esta administración en estos presupuestos, sino que aquí nosotros tendremos que reclamar la colaboración de estas instituciones, como son la Junta de Andalucía o los propios ministerios que pueden colaborar en esto para que los particulares también puedan mantener ese patrimonio que está en manos privadas. Y en resumen, este documento era un documento muy necesario, que estaba ya recogida en esa línea estratégica recogida en la agenda urbana de poner en valor el patrimonio cultural histórico del municipio y ampliarlo, y si es posible, darle ese uso, ¿no?, y ampliar esa oferta turística. Y quiero resaltar, pues, el gran trabajo que se ha realizado, la participación de todos los colectivos y personas que han querido colaborar para hacer este documento más completo. Y no me quiero extender más y quiero darle también la palabra a Pedro Gurriarán, que es el arquitecto y parte del equipo redactor de este documento, que yo creo que es una pequeña joya con la que hoy cuenta Rincón de la Victoria. Muchas gracias. Buenos días a todos. Francis, Miguel Ángel. Para mí, y puedo hablar en nombre de mi equipo de trabajo como profesionales y como una empresa radicada en Rincón de la Victoria, es una satisfacción muy grande el poder presentar aquí hoy este documento que tienen ustedes en esta presentación, que es el Plan Director del Patrimonio Histórico de Rincón de la Victoria. Me gustaría resaltar, y quiero agradecer públicamente al Ayuntamiento la apuesta por elaborar, por encargar este documento, el cual no está obligado por ley a tenerlo ningún municipio. Es decir, los planes directores son una herramienta contemplada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, donde se establecen una serie de pautas para diagnosticar y planificar la intervención sobre el patrimonio, pero, como les digo, no es un documento que sea de obligada elaboración por los ayuntamientos. Sí que es verdad que aquellos ayuntamientos en los cuales se han desarrollado estos documentos, siempre centrados generalmente en monumentos y no en un término municipal, como es nuestro caso, ha demostrado que es una herramienta plenamente valiosa para, como decimos, tener en consideración una planificación de conservación, desarrollo y gestión sobre el patrimonio a años vista. Desde ese punto de vista, creemos que este municipio, que Rincón de la Victoria, contará con una herramienta ciertamente valiosa, como decimos, para desarrollar su patrimonio en los próximos años. Cuando iniciamos este trabajo, allá por el mes de agosto del año pasado, partíamos de una lista inicial de elementos patrimoniales, la mayor parte de ellos monumentos, como pueden ser las torres o la Casa Fuerte, con la que empezar a trabajar. Apenas era una lista de unos 30 elementos sobre los que estábamos empezando a esbozar nuestro esquema de trabajo. A día de hoy, como bien han dicho, tenemos 123 elementos catalogados, es decir, el salto exponencial que ha tenido esa nómina de elementos patrimoniales en Rincón ha sido ciertamente increíble, y es una de las cuestiones que me gustaría resaltar. Por sorpresa por nuestra parte y sobre todo por beneficio para el propio municipio saber que cuenta con un patrimonio ciertamente rico y sobre todo, y es también un punto que me gustaría resaltar, muy variado. Es decir, Rincón de la Victoria cuenta con elementos patrimoniales que parten desde la prehistoria y ciertamente llegan hasta el siglo XX. Tenemos fortificaciones, antiguos despoblados medievales, villas romanas, cuevas prehistóricas, pero sobre todo, y al margen de estos elementos que
engarzan con lo que es el patrimonio arqueológico, monumental más característico, Rincón de la Victoria tiene un patrimonio etnológico ciertamente brillante y excepcional, que enlace con el patrimonio etnológico que tenemos en los montes de Málaga o en la comarca de la Axarquía, pero que quizás es un patrimonio desconocido. Como decía Miguel Ángel antes, se desarrolla al norte de la autovía, en zonas rurales, en zonas en muchos casos de difícil acceso. Es poco conocido por los ciudadanos, pero el trabajo de campo que hemos podido realizar en estos meses nos ha permitido encontrar una red amplia, rica, muy densa, de elementos de aprovechamiento de agua, eras, lagares, alcubillas, acueductos, albercas. Un sistema que, por los primeros estudios que hemos podido realizar, y la arqueología tendrá que confirmarlo, son sistemas de aprovechamientos hidráulicos que seguramente vienen desde la Edad Media, que abastecían a estas alquerías que rodeaban a Mesmiliana y que servían para abastecerlo de víveres y de recursos. Todo eso se conserva aún. Y lo que es más importante, a pesar de una cierta leyenda negra que siempre puede estar detrás de los municipios de la Costa del Sol, ya no queda nada, todo se ha perdido. No, detrás de esta imagen o de estas opiniones que podamos tener, por lo menos en Rincón de la Victoria aún late un importante patrimonio histórico que aún podemos conservar, que aún podemos desarrollar y que estamos a tiempo, por supuesto, a pesar de algunas destrucciones que hayamos tenido en el pasado, de poder conservarlo y ponerlo a disposición de los ciudadanos. Eso también es una cuestión que a mí siempre me gusta comentar y que en el propio plan director se establece. Es decir, nosotros conservamos para legar un patrimonio para generaciones futuras, pero sobre todo para que lo disfrute el ciudadano. Si vamos a poner en valor nuestro patrimonio, no solo es por conservarlo en sí, sino porque los rinconeros o cualquier ciudadano, cualquier turista, cualquier visitante pueda disfrutar de este patrimonio cuando venga por aquí, lo tenga en buen estado y sobre todo, como les digo, lo haga suyo, porque el patrimonio no es una cuestión de historiadores o arqueólogos o arquitectos, es una cuestión que compete y debe ser usado por el ciudadano y disfrutado por el ciudadano. Es el objetivo final de todo esto. Finalmente, bueno, comentar que efectivamente este trabajo se ha realizado con un equipo pluridisciplinar de arqueólogos, historiadores, arquitectos, pero sobre todo entusiastas que han hecho un trabajazo que yo se lo reconozco y yo soy ahora mismo aquí el portavoz de todos ellos, pero contar con este equipo de trabajo ha sido un lujo y quiero agradecerles su trabajo y su dedicación. Y por lo demás, comentarles que el plan director va a ser un organismo vivo, se presenta hoy, pero tiene que ir creciendo con el tiempo, se tiene que ir enriqueciendo. Desde el propio ayuntamiento tienen que gestionar su desarrollo y sobre todo su transformación a lo largo del tiempo, transformación que espero sea porque se incorporan nuevos elementos, porque se incorpora nueva documentación y porque en definitiva vamos conservando mejor y sobre todo gestionando mejor el patrimonio local. Gracias.